Capítulo 8. Una copa insoportable. Los síntomas previos. La ansiedad vital y la ansiedad enfermiza. En este capítulo estudiaremos con más detalle el estado emocional de Jesús y la intensa tristeza que vivió en el Getsemaní. Él declaró, sin medias palabras, que estaba profundamente deprimido. ¿Sería una enfermedad depresiva o un estado depresivo momentáneo? ¿Cuál es la diferencia entre las dos situaciones? ¿Cuáles eran las características fundamentales de su estado emocional? ¿Era el maestro propenso a la depresión? Antes de evaluar todas esas importantes cuestiones, que seguramente serán un espejo para comprender algunos aspectos de nuestro propio terreno emocional, me gustaría comentar sobre la ansiedad que vivió Jesús en aquel momento. Muchos, incluso algunos psiquiatras y psicólogos, piensan que toda ansiedad es enfermiza. Pero existe una ansiedad vital, normal, que anima la inteligencia y que está presente en la construcción de los pensamientos, en la búsqueda del placer, en la realización de proyectos. La ansiedad vital estimula la creatividad. Como ya dije, hasta Jesús comentó: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua?» Lucas 22:15. Era una ansiedad normal, fruto de una expectativa de ver cumplido el deseo de su corazón. La ansiedad solo se vuelve patológica o enfermiza cuando perjudica el desempeño intelectual e impide la libertad emocional. Las características más fuertes de la ansiedad son inestabilidad emocional, irritabilidad, hiperaceleración de los pensamientos, dificultad en controlar el estrés, disminución de la concentración, disminución de la memoria y surgimiento de síntomas psicosomáticos. Hay muchas formas de trastornos ansiosos, como el síndrome del pánico, los trastornos obsesivos compulsivos, la ansiedad generalizada, el estrés postraumático, las fobias y otros. En el primer libro de esta colección comenté que el maestro de Nazaret era tan sabio que no deseó que sus discípulos fueran libres de toda clase de ansiedad. Pidió, sí, que no anduvieran siempre ansiosos. Entre las causas fundamentales de la ansiedad enfermiza que destacó están los problemas existenciales y la actitud de girar alrededor de los pensamientos anticipatorios. El maestro quería que sus discípulos valorasen las cosas que el dinero no compra: la tranquilidad, la solidaridad, el amor mutuo, la lucidez, la coherencia, la unidad. Anhelaba que conquistaran más el ser que el tener y aprendiesen a enfrentar los problemas reales diarios y no los imaginarios creados en el escenario de la mente. El maestro de maestros de la escuela de la vida, muchos siglos antes de nacer la psicología, ya vacunaba a sus discípulos contra la ansiedad enfermiza patológica. Lamentablemente, hasta hoy, la psicología aún no sabe cómo producir una vacuna eficaz contra los trastornos ansiosos y depresivos. La drogadicción, la violencia, la discriminación y los síntomas psicosomáticos tan abundantes en las sociedades modernas son testigos innegables de que las ciencias que tienen como objetivo ayudar a la personalidad humana, principalmente la psicología y la educación, aún son ineficaces para desarrollar sus funciones más nobles. Una vacuna psicosocial preventiva pasa por la producción de un ser humano seguro, estable, que sabe interiorizarse, reevaluarse y que gobierna bien sus pensamientos y emociones ante las turbulencias de la vida.
La psicología despreció a Cristo, lo consideró distante de cualquier análisis. Con todo, creo que el análisis de su inteligencia podrá contribuir significativamente a la producción de esa vacuna. Los jóvenes salen de los colegios y las universidades con certificados técnicos y títulos académicos, sabiendo cómo actuar en el mundo físico, pero sin saberlo hacer en su mundo interior, ignorando cómo se pueden volver agentes modificadores de su historia emocional, intelectual o social. Los discípulos de Cristo no tenían un perfil psicológico y cultural recomendable. Sería posible transformar hombres rudos, agresivos, sin cultura, que aman estar por encima de los demás, que no saben trabajar en equipo, en verdaderos vencedores, capaces de brillar en las áreas más ricas de la inteligencia y del espíritu humano. Aparentemente Jesús fue derrotado, pues sus discípulos íntimos le causaron sus primeras 4 frustraciones. Pero será placentero un día publicar la trayectoria de vida de los discípulos antes y después de la muerte de su maestro. Hace 2000 años el maestro de Galilea ya practicaba la más bella y eficiente terapia y educación preventiva. La ansiedad como enfermedad y como síntoma de depresión. La ansiedad puede ser una enfermedad aislada o un síntoma de otras molestias psíquicas, como los trastornos depresivos. Incluso la ansiedad es uno de los principales síntomas de la depresión. Las personas ansiosas casi siempre presentan distintos grados de hipersensibilidad emocional. Por ser hipersensibles, cualquier problema o contrariedad provoca un impacto estresante importante, produciendo un humor inestable y fluctuante. En un momento están tranquilas y en otro se muestran irritables, impulsivas e impacientes. A pesar de haber alcanzado el máximo de la ansiedad en el Getsemaní, el maestro de Nazaret no tuvo como síntomas de depresión la irritabilidad, la hipersensibilidad ni la inestabilidad emocional. Solo experimentó un estado intenso de estrés asociado con síntomas psicosomáticos. Aún lograba administrar sus emociones y gobernar sus pensamientos, lo cual explica la gentileza y amabilidad expresadas en el momento en que Judas lo traicionó y cuando los discípulos lo frustraron. Aún al más alto grado de angustia, brillaba en su humanidad. Abatido, cuidaba de las personas y era afectuoso con ellas. Nunca desquitó su estrés con los que lo rodeaban. Nunca hizo de ellos el depósito de su dolor. ¿Somos igual al Maestro? Cuando estamos ansiosos, cualquier problema es gigante. Quedamos irritados e inestables. Nuestra gentileza se desmenuza, nuestra lucidez se evapora y agredimos fácilmente a las personas que nos rodean. Algunos, desgraciadamente, hacen de sus amigos íntimos un depósito de su ansiedad. Descargan sobre ellos su basura emocional. Practican una violencia no prevista en los códigos penales, pero que hiere el centro del alma, el derecho esencial del placer de vivir. La construcción de pensamientos de Jesús, el hombre, estaba hiperacelerada en esa noche que antecedió a su muerte, pues no dejaba de pensar en todo lo que iba a vivir con su copa, pero no perdió el control de la inteligencia, no se ahogó en la inestabilidad emocional ni en la irritabilidad. Lucas describe que la ansiedad del maestro
era tan intensa que produjo importantes síntomas psicosomáticos. Seguramente su corazón latía más rápido y su frecuencia respiratoria debió haber aumentado. Mientras oraba, sus poros se abrieron y el sudor se escurría por su cuerpo, mojando la tierra a sus pies. Los síntomas del síndrome de pánico y los de la ansiedad del maestro. ¿Tuvo Cristo una crisis de pánico en el jardín de Getsemaní? Voy a hacer un breve comentario acerca del síndrome del pánico y analizar las reacciones emocionales y psicosomáticas que tuvo aquella noche insidiosa. El síndrome del pánico es la enfermedad ansiosa que más sufrimientos produce en la psiquiatría. Ataca a personas de todos los niveles sociales. El perfil psicológico de los que tienen tendencia a desarrollar el síndrome del pánico se caracteriza por hipersensibilidad emocional, preocupaciones excesivas por el propio cuerpo, supervaloración de enfermedades, exceso de introspección, dificultad en lidiar con dolores y frustraciones, hiperproducción de pensamientos anticipatorios. El síndrome del pánico es capaz de atacar a las mejores personas de la sociedad. Cristo no tenía un perfil psicológico caracterizado por preocupaciones exageradas de enfermedades o de su cuerpo. No vivía en función de pensamientos anticipatorios, ni era hipersensible. Como veremos al final de este libro, logró combinar dos características casi irreconciliables de la personalidad: la seguridad y la sensibilidad emocional. El síndrome del pánico es clasificado como una enfermedad relacionada al grupo de las ansiedades. Es el teatro de la muerte. Se caracteriza por un miedo repentino y dramático provocado por la sensación de que uno se va a morir o desmayar. Ese miedo produce intensa reacción ansiosa acompañada de síntomas psicosomáticos como la taquicardia, el aumento de la frecuencia respiratoria, el sudor. Es frecuente la sensación de inminencia de un infarto, lo que lleva a los portadores de ese síndrome a ir de cardiólogo en cardiólogo buscando convencerse de que no se van a morir. Imagínese si en este momento el lector creyera con convicción que moriría después de terminar de leer esta página. No lograría terminar la lectura. Un torbellino de ideas encadenadas al fin de la existencia, a la soledad fatal, a la pérdida de los amigos íntimos, pasaría por su mente. Además de eso, el pavor de la muerte provocaría una avalancha de estímulos en el cerebro, generando diversos síntomas psicosomáticos, preparándolo para huir. Eso es lo que ocurre en la mente de las personas que sufren ataques de pánico. Nadie se muere por tener el síndrome del pánico, pero el sufrimiento es mucho más grande que el de las personas que realmente sufren infartos o están bajo real riesgo de morir. No estoy de acuerdo con la opinión de muchos neurólogos que defienden en teoría que el síndrome del pánico es provocado solo por el detonante de los neurotransmisores, como por ejemplo la alteración de los niveles de serotonina. Es posible que haya ese detonante en determinados casos, pero las causas psíquicas y sociales son grandes factores desencadenantes. Algunos psiquiatras, desconociendo la complejidad del funcionamiento de la mente y sin saber los límites de una aseveración teórica, usan la afirmación de los neurotransmisores como si fuera una verdad científica, despreciando el diálogo con los portadores del síndrome
del pánico, tratándolos solamente con antidepresivos. El tratamiento puramente químico es inadecuado. Los antidepresivos son importantes, pero ayudar a deshacer el teatro de la muerte en la memoria, rescatar el liderazgo del yo en los momentos de estrés y controlar los pensamientos de contenido negativo, como lo hizo el Maestro de Nazaret en sus momentos más estresantes, son procedimientos fundamentales para la resolución definitiva de la crisis. De lo contrario, habrá recurrencia y la fobia social, o sea, el miedo de frecuentar locales públicos, se establecerá en esos pacientes. No es una crisis aislada lo que determina el síndrome del pánico. Es necesario que las crisis se repitan. Cristo no sufrió una crisis de pánico en el jardín de Getsemaní. Él presentó diversos síntomas psicosomáticos y una emoción tensa y angustiada, pero no sintió miedo de morir. A lo largo de su vida pública, expresó varias veces muchos pensamientos que despertaron la ira de sus enemigos, corriendo el constante riesgo de que lo mataran. En aquella noche fatal, la ansiedad del maestro no se relacionaba con el miedo a la muerte, sino a la forma de muerte y a la posición que debía asumir en cada una de las etapas de su sufrimiento. Vemos que hablaba con naturalidad acerca de la muerte, dejando entrever que ella abriría las ventanas de su libertad. Las biografías de Cristo indican que hacía muchos milagros, pero estos no eran para sanar al alma, la personalidad. Era el contacto con Jesús lo que producía un inmenso placer y libertad, un intenso cambio interior que necesitaba crear raíces poco a poco en los tortuosos territorios de la vida. De lo contrario, el cambio sería superficial y se evaporaría al calor del día, al enfrentar las inevitables dificultades. Fue con ese objetivo que relató la parábola del sembrador. La semilla que fructificó fue aquella que cayó en la tierra, alma, fértil, la que permitió la creación de las raíces. La personalidad necesita de transformación, no de milagros. Desarrollar el arte de pensar, aprender a filtrar los estímulos estresantes, invertir en la sabiduría en los inviernos de la vida, son funciones nobilísimas que no se conquistan fácilmente, ni en poco tiempo. Si un milagro pudiera expandir la inteligencia y solucionar los conflictos psíquicos, ¿por qué Jesús no sanó la fragilidad de Pedro, impidiendo que lo negara, ni tampoco evitó el sueño estresado de sus amigos? Noten que, hasta para aliviar su propio dolor, Cristo evitó los milagros. Nos gustaría eliminar rápida e instantáneamente nuestros sufrimientos, pero no tenemos éxito. No existen herramientas para eso. Es necesario aprender del Maestro a realizar un viaje introspectivo, enfrentar el dolor con osadía y dignidad y usarlo para formar nuestra alma. El arte de oír y dialogar. El Maestro se relacionaba continuamente con su Padre y actuaba de la misma forma con sus discípulos. Las personas que convivían con él se volvían saludables, aprendían a desarmar su rigidez y a hablar de sí mismas. Él las animaba con el arte de oír y dialogar, y las estimulaba a ser caminantes introspectivos. Muchos son excelentes para dar consejos, pero pésimos para dialogar y oír. El diálogo que dicen tener es de una vía, de ellos hacia los otros, pero nunca de los otros hacia ellos. Por eso, oyen lo que quieren oír
y nunca lo que los otros tienen que decir. El arte de oír y dialogar maximiza el efecto de los antidepresivos. Los profesionales de la salud mental que miran al mundo de sus pacientes solo dentro de los límites del metabolismo del cerebro tienen una visión miope de la complejidad de la inteligencia. No alcanzan a percibir los pensamientos ocultos de los pacientes ni escuchar lo que sus palabras nunca dijeron. Vuelvo a recordar la importancia del saber oír y del diálogo. Nunca será exagerado llamar la atención al hecho de estar tan cerca físicamente de nuestros amigos íntimos, pero tan distantes interiormente. La familia moderna se volvió un grupo de desconocidos que dividen el mismo espacio, respiran el mismo aire, pero no penetran unos en el mundo de los otros. Pocos tienen el coraje de admitir la crisis del diálogo y de revisar la calidad de sus relaciones sociofamiliares. En el mundo actual, las personas viven aisladas dentro de la propia sociedad, expuestas a una serie de trastornos psíquicos. Es necesario reconsiderar el estrés al que somos constantemente sometidos, la competencia predatoria, el individualismo y la baja capacidad de sentir placer, a pesar de poseer una inmensa industria del entretenimiento. El maestro de Nazaret vivía el arte del diálogo. Sentía placer al interactuar con las personas. Entraba en el hogar, en la historia y en el mundo de ellas. Pasaba tiempo dialogando con aquellos que no tenían un estatus social notorio. Su presencia era agradable y reconfortante. Nadie se sentía aislado ni excluido bajo el cariño de Jesús. Soledad era una palabra desconocida para los que lo seguían. Es necesario reevaluar también el bombardeo de informaciones negativas generadas por el sistema de comunicación y su impacto sobre la construcción multifocal de la inteligencia. Todos los días el periodismo escrito, televisivo y hablado comenta los hechos más violentos, perversos y aterradores. El drama de la muerte y la violencia ampliamente divulgado por el periodismo estimula el fenómeno RAM, registro automático de la memoria. A registrar continuamente la violencia y las amenazas del fin en los archivos inconscientes de la personalidad. Ese registro está disponible para que el fenómeno detonante de la memoria haga una lectura instantánea capaz de producir cadenas súbitas de pensamientos negativos. Tales pensamientos, a su vez, producen una detonación emocional instantánea que genera ansiedad, irritabilidad, angustia y consecuentemente desencadena síntomas psicosomáticos. Las relaciones entre Jesús y sus discípulos eran animadoras y no negativas. Había un constante clima de estrés a causa del rechazo de sus ideas por parte de los escribas y fariseos, pero él no dejaba que la nube de pensamientos negativos bombardeara la mente de sus discípulos íntimos. A pesar de las dificultades, siempre creaba un clima que tranquilizaba los que lo rodeaban. Su comportamiento exhalaba una especie de perfume emocional que atraía a las personas. Por eso, paradójicamente, hasta sus opositores se turnaban para oírlo. Tomó la copa como hombre y no como hijo de Dios. El maestro quería redimir a la humanidad. Por lo tanto, no podía tomar la copa como hijo de Dios, sino como un ser humano, como usted y como yo. Aunque
asegurase con todas las letras que era el Hijo de Dios Altísimo, tendría que abstenerse de esa condición. Tendría que beber su copa como un hombre. Por un lado, anhelaba regresar a la gloria que tenía antes que el mundo existiera, pero primero tendría que cumplir su más amarga misión. Por el otro, deseaba rescatar al ser humano y para eso tendría que sufrir el martirio como un hombre común. Y lo peor, tendría que soportarlo como nadie lo había hecho. No podría pedir clemencia en el momento en que estuviese sufriendo. No podría gritar como cualquier persona herida, pues su símbolo era el cordero, uno de los pocos animales que se callan ante la muerte. No podría odiar ni airarse contra sus enemigos. Al contrario, tendría que perdonarlos y sobre todo amarlos. Si no, estaría contradiciendo las propias palabras que él mismo proclamó a los cuatro vientos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mateo 5:44. No podría desesperarse. En el Getsemaní, mientras se preparaba para tomar la copa, vivió una intensa ansiedad, pero durante el apaleamiento, las sesiones de tortura y la crucifixión, tendría que reaccionar con la más alta serenidad. De lo contrario, no sería capaz de gobernar sus emociones al máximo del dolor ni controlar sus pensamientos para expresar sabiduría y tolerancia en un ambiente que solo había espacio para el miedo, la rabia y la agresividad. Creer en Cristo como Hijo de Dios depende de la fe, pero no se puede negar que, independientemente de su condición divina, fue hombre hasta las últimas consecuencias. Sufrió y se angustió como hombre. ¿Cómo fue que reunió fuerzas para superar el caos que se estableció en sus emociones en aquel oscuro jardín? Fue sostenido por un continuo y misterioso estado de oración. La oración le trajo salud emocional, diluyó su angustia e irrigó su alma con esperanza. Ya sabiendo que tendría que soportar su copa como hombre, sin ninguna anestesia y con la más alta dignidad, Cristo dejó que su cuerpo físico fuese estremecido por síntomas psicosomáticos. Sufrió un caso raro de hematidrosis que ocurre solo al nivel máximo de estrés. Lucas comenta que su sudor se transformó en gotas de sangre. Lucas 22:44. Hay pocos casos en la literatura médica que relaten que alguien sometido a intenso estrés pudiera tener ruptura o apertura de los capilares sanguíneos y permitir así que los hematíes fueran expulsados junto con el sudor. Si Cristo hubiera obedecido al lenguaje psicosomático de su cuerpo, no hubiera llegado al estrés extremo, sino que hubiera huido de aquel ambiente. Todo su cuerpo clamaba por la fuga, pero nunca huyó de sus ideales. No se alejó ni un milímetro de su misión. Al contrario, luchaba dentro de sí mismo para realizar la voluntad del Padre, la cual también era suya, y prepararse para trascender lo insoportable.